al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al señor Francisco Egas, que bueno, ha tenido en estas pocas semanas una agenda apretadísima, ¿no? Con diferentes temas. Además, ni bien asumió, le tocó ir a Santiago de Chile a acompañar a la sub-20 que terminó dando la vuelta olímpica, así que son buenas noticias. Y después ha habido otros temas. Ese fue el bueno. El malo fue en cambio lo que le pasó a Barcelona, y también el presidente de la Federación se puso al frente para tratar de ayudar a Barcelona en este penoso caso que lo dejó fuera de la Copa. Así que, Francisco, bienvenido a la red. A ver, escuchemos el comentario de lo que ocurrió ayer en el partido, es decir, cómo viste a la selección ecuatoriana en su primer partido del 2019 frente a un rival complejo como es Estados Unidos, pero claro, lo que siempre significa que juegue nuestra selección y cómo nos pone nerviosos a todos, así como nos pone felices cuando gana. Francisco, bienvenido. Bueno, Alfonso, buenos días, Patricio, Edwin, un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes, como siempre. Yo creo que primero hay que analizar desde la convocatoria, ¿no? Me parece que fue una convocatoria que apuntaba a otra cosa y que en el camino fue teniendo varios problemas, problemas que no están bajo nuestro control, lesiones, jugadores que no pudieron viajar por temas de documentos, como el tema de Narváez, lesiones de Ayrton Preciado, de Ener Valencia, de Arturo Mina, varios jugadores que estaban inicialmente considerados en la nómina y que no han podido viajar. Dicho esto, me parece que fuimos con un equipo que presentaba de alguna manera ciertos vacíos. No, me parece que no era el equipo que el director técnico de la selección quería tener en estos partidos, y eso fue mermando un poco también lo que pudiera ser el rendimiento de la selección. Fue un partido donde Ecuador mostró orden, pero no mostró ser un equipo que lastima, un equipo profundo. A mí me dejó bastante inquieto ese tema. Me parece que el manejo de la pelota de media cancha hacia adelante fue prácticamente inexistente. Las pocas llegadas que tuvimos fueron una o dos, se dieron o fueron hechos aislados, que no fueron decidores del trámite del partido. Entonces, creo que hay dos facetas para analizar. La faceta defensiva, que creo que en esta Ecuador fue un equipo ordenado, táctico, que estuvo bien ante una selección que tiene muy buenos jugadores, pero en la faceta ofensiva creo que Ecuador nos quedó debiendo y mucho. Yo creo que esperamos el martes ver algo más de ofensiva en la selección ecuatoriana. Y nos deja con alguna preocupación de cara a los compromisos que tiene la selección, que están a la vuelta de la esquina, como es la fecha FIFA del mes de junio y por supuesto la Copa América, que es un compromiso importante, muy importante para nosotros. Acá hemos discutido varias cosas, es decir, los temas de fútbol, donde nos ponemos de acuerdo y no, pero también sobre las cosas que dice o deja de decir Hernán Gómez, en realidad porque dice bastante, y a partir de ahí podemos encontrar contradicciones. Yo sostengo que no hay que quedarse mucho con lo que dice, porque si no avanzamos. Esto es un tema de más allá de lo que dice, ver lo que hace, y eso es lo que se juzga. Sin embargo, hay una frase que dijo ayer y que da vueltas, además, por supuesto, entre muchos seguidores de la selección ecuatoriana. Dice: yo en Ecuador todavía no cumplo un año, todavía no logro encontrar el estilo de juego, y en Copa América eso nos va a pasar factura. Creo que vamos a encontrar un buen nivel de juego el próximo año. Entonces, volvemos a esta eterna discusión. ¿Qué nos sirve la Copa América? Tenemos que ir Además, todo es de decir, porque yo podría decir: a la Copa América quiero ir a ser campeón. Después me quedo en primera fase y nadie me va a poder al menos decir que no tuve la intención. En cambio, si soy más cauto, bien, voy a aprender. Esa mediocridad ya no sirve. Y a lo mejor pase a segunda fase, a lo mejor llegue a semifinales. Pero ya lo dicho está. ¿Con qué hay que quedarse de todo lo que dice el bolillo, Francisco? A ver, Alfonso, yo creo que analizar los dichos de un técnico que utiliza el lenguaje como lo utiliza Hernán Darío Gómez,
es quedarse muy cortos en el análisis, ¿no? La Copa América es un torneo al que debemos ir a competir a fondo, a competir con todo lo que tenemos, porque yo creo que hasta el aprendizaje es mejor cuando uno compite a fondo. Incluso cuando uno compite y se da un golpe y se estrella contra una pared, al haber sentido que iba a competir y que no alcanzó, yo creo que ese aprendizaje sirve mucho más que el ser tan cautos, ¿no? Yo, por lo menos esa es mi visión. Ustedes me han conocido como dirigente Católica. Católica fue un equipo que en su trayectoria última se dedicó a competir y muchas veces se dio golpes muy duros por ir a competir en lides donde quizás no le alcanzó, ¿no? Pero yo creo que esa es la mejor manera de ir aprendiendo, y esa es la mejor manera de llevar las competencias. Muchas veces los técnicos en esto son bastante particulares, pero yo sí quiero dejar tranquila a la afición de la selección ecuatoriana de fútbol, que sepan que la visión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es competir en todo. Competir en los partidos amistosos, competir en la Copa América, competir en las eliminatorias, competir para ganar, para ser los mejores, y que seguramente no vamos a estar tranquilos hasta que Ecuador vuelva a ocupar un puesto de mucho protagonismo en Sudamérica y en el mundo como selección. Dicho esto, creo que el momento es complejo, ¿no? El momento de la selección viene de 2 años de no lograr prácticamente nada en su accionar, de empezar a hacer recambio y después dar pasos atrás en el recambio porque parece que el recambio no alcanza tampoco, y de volver a acordarnos de los jugadores que nos dieron gloria. Y es difícil analizar y es difícil entender qué es lo que realmente puede funcionar. Cuando se analiza la selección ecuatoriana de fútbol, se la analiza con mucha pasión. Siempre se analiza como que tenemos los mejores jugadores, tenemos el mejor equipo, y hay que encontrar el culpable cuando las cosas no salen. Y yo creo que hay que analizar también la realidad del fútbol ecuatoriano, que es una realidad de muy poca organización, de muy poca formación de sus valores, tanto en lo deportivo como en lo intelectual. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que agarrar un grupo de 20 o de 30 jugadores y hacerles de entender que pueden competir, que pueden llegar, que pueden ser los mejores. Y creo que ese es el reto, ¿no? Porque en definitiva el momento del fútbol ecuatoriano no es el mejor. Tenemos muchísima materia prima, pero creo que la estamos explotando de una manera muy deficiente. Y basta ver dónde juegan nuestros jugadores, el poco recorrido que tienen cuando salen del país, lo rápido que vuelven, lo poco adaptables que son. Y yo creo que entonces tenemos que empezar a cambiar mentalidad de todos. Y en ese sentido, en el camino, además tenemos que competir. Entonces es un reto bastante importante, pero como digo, yo creo que la cabeza de la federación, la cabeza de la selección nacional tiene que ser que, a pesar de las dificultades y que a pesar de las limitaciones que podamos tener, la ambición es competir, ¿no? La ambición es llegar a ser número 1, y en ese camino seguramente nos daremos alguno que otro golpe, porque además la opinión pública no perdona, ¿no? Porque si tú dices que vas a la Copa América a ser campeón y después haces un papel flojo, te dirán que vendiste humo, te dirán que estabas desubicado, que fuiste triunfalista, y si haces completamente lo contrario, te dirán como ahora que eres un mediocre, que el pensamiento mediocre no nos va a llevar a ningún lado. Pero yo creo que mientras nosotros tengamos la convicción de competir con todo lo que tenemos, con todas las armas, con todas las fuerzas, con todas las ganas, con todo el corazón, tenemos mucho más chance de lograr algo que si es que no lo hacemos. Y algo más de esto, de esta particularidad que estamos hablando de la selección y del bolillo. En estas pocas semanas, ¿cómo ha sido esa relación precisamente de la nueva dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el cuerpo técnico que ya estaba? Además, ahí cuando ustedes llegaron, ¿es posible tener una relación fluida, cercana, donde se discutan, donde se hablen de los temas y de estas realidades, como tú dices, de lo que quiere la Federación Ecuatoriana con su selección? 2.1
Sí, yo creo que hemos tenido una relación buena desde nuestra llegada. Hemos podido conversar en un par de ocasiones sobre esto. Esto se ha logrado transmitir, más allá de que el discurso parezca otra cosa. Se ha logrado transmitir. Alfonso, hay que entender el momento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me parece que hay mucha gente que agarra un micrófono, que agarra un teclado y sin entender la realidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se aventura a decir cualquier cosa. Y ya más adelante conversaremos más con datos más certeros, pero encontramos una federación absolutamente quebrada, Alfonso, un cuerpo técnico que no había cobrado sus haberes más de 2 meses, no solo el cuerpo técnico de primera, los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles, jugadores que no habían recibido premios de partidos que se dieron el año pasado, una agencia de viajes que ya no nos quería expedir ni un boleto más porque le debemos un montón de dinero, un hotel que ya no nos quiere alojar tampoco porque le debemos un montón de dinero, que así muchísimas cosas que hacen que el ambiente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no sea solo de fútbol, no sea solo deportivo, que las reuniones con los cuerpos técnicos tampoco se hable solo de fútbol y se hable solo del tema deportivo, que tengamos que enfrentar problemas diarios de este tipo y una federación y una selección nacional jamás debería estar en estas circunstancias, y sin embargo vemos con mucho rencor lo hecho por los antiguos dirigentes, porque sus viáticos, sus dietas, sus transportes, todo eso se los llevaron al día, al último día que trabajaron, y todavía siguen asistiendo a los partidos de Conmebol Orondo representando al fútbol ecuatoriano después de haber dejado este mar de desastres acá. Y yo no llego a entender cómo era que ellos querían permanecer en el cargo, porque te soy súper sincero, si es que nosotros no llegábamos a la federación con algo de capacidad de gestión que hemos tenido en estos días, con algo de credibilidad en los auspiciantes que ya querían salir corriendo antes de la elección, con algún contacto en poder salvar todos estos problemas. La federación estaba a días de tener que cerrar su puerta y decir, ya no puedo funcionar, porque ya eran cosas de la operatividad diaria de la federación que no se podían salvar. Y ya entrábamos en un juego de sobregirarnos en un lado y depositar nuestra plata en el otro y dejarle un sobregiro vencido y la plata en otro lado para seguir aprovechando los centavos que nos seguían entrando a cuentagota, porque además ya nos habíamos gastado sendos anticipos de los compromisos de este año, tanto amistosos como Copa América. Entonces yo te cuento todas estas cosas y, como te digo, más adelante lo contaremos con mucho más detalle y con sustento y con documentos, para que la gente de alguna manera entienda lo difícil que es en estos momentos trabajar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sobrellevar el día a día de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No con esto nos excusamos de ninguna manera de nada, pero sí le damos a la gente una pauta de que nos tomará varios días y varios meses y varias semanas poner todo en orden, poner la casa en orden, poner las cuentas bien, pagar a los árbitros, pagar a los cuerpos técnicos, pagar los premios a los jugadores, pagar los hoteles, los pasajes, las deudas que tenemos con los clubes, las deudas que tenemos con la Liga Pro, etcétera, etcétera. Y en esto, entonces, entrar con una selección que además tenemos que imprimirle toda la alegría y toda la motivación del mundo, no es tarea fácil, pero lo estamos enfrentando y lo estamos enfrentando con mucha responsabilidad, y yo creo que vamos a estar bien. Pero como te digo, la cabeza de la federación en el campo deportivo es de incluso cambiarle a la selección los rivales para que la selección sienta nuevamente que puede competir y que puede competir con los mejores. Ya hemos hecho unas gestiones para poder tener la fecha de junio, y eso ya lo anunciaremos oficialmente, pero la fecha de junio será con México y con Venezuela,
y de ahí tendremos un campamento en Estados Unidos para que la selección tenga varios días junto y pueda viajar a la Copa América con algo más de preparación, algo más de entrenamiento. Entonces son pelotas que tenemos que de alguna manera ir lanzando al aire y agarrando y lanzando al aire y agarrando para hacer que todas estos objetivos que tenemos del deportivo y la alegría el gran optimismo que queremos imprimirle a la selección no se vea opacado por este momento muy oscuro que vive en su parte administrativa, y que, como digo, quisiéramos avanzar muy rápido, pero nos dejaron 3 cuentas, de las cuales 2 estaban sobregiradas y la otra estaba vacía. Los anticipos gastados y muchas cosas por cambiar, y para hacer todos esos cambios se necesita gestión, pero por sobre todo se necesita recursos. Así que como te digo, no es lo adecuado hablar de estas cosas cuando se habla de la selección nacional, y quisiéramos que no sea un problema en este momento la administración de la federación en lo que vive la selección nacional, pero cuando tú hablas de jugadores, de técnicos, de gente que no puede trabajar con todos los elementos, con su tranquilidad económica, también te pones a pensar en que eso puede también estar afectando, ¿no?